Una joven es echada de casa y pasa la noche en un banco, sin imaginar que al despertar estaría en un hotel de lujo, cuidada por un millonario que resulta ser su amor de infancia. Bienvenidos a Doramatizándote. Cuéntanos desde qué país estás, escuchando esta historia. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir compartiendo relatos que sanan, conmueven y transforman. Volvía a casa como todos los días, con el cuerpo al borde del colapso y el alma arrastrando más peso del que podía soportar. La ciudad parecía burlarse de mi cansancio, con sus luces brillando indiferentes y su gente caminando rápido, como si nadie pudiera caerse nunca. Llevaba una bolsa de plástico con arroz, unos vegetales baratos y una botella de leche. No era mucho, pero pensaba preparar algo caliente para mi madre y mi hermana menor. Aunque la casa siempre estuviera tensa, aunque las palabras fueran pocas y los silencios pesados, yo seguía haciendo mi parte. Había salido temprano de la tienda donde trabajaba, limpiando vitrinas y empacando cajas hasta que las manos me ardían. No había tiempo para sueños, solo cuentas por pagar, deberes que cumplir, bocas que alimentar. Caminaba por las calles del barrio con la cabeza gacha, los zapatos mojados por la lluvia reciente y el abrigo empapado, cuando vi mi casa a lo lejos. Las ventanas estaban encendidas. Pensé que quizás ya estaban cenando. Subí los escalones. Con cuidado, el barro se acumulaba en la entrada. Al llegar a la puerta busqué la llave en el bolsillo interno de mi chaqueta. La metí como siempre, pero algo no encajaba. Giré. Nada. Intenté otra vez. La llave ya no abría. Me paralicé unos segundos. ¿Se había trabado la cerradura? ¿Había cambiado algo? Golpeé suavemente. Luego, con más fuerza, llamé por mi hermana. Silencio. Después de unos segundos eternos, la puerta se abrió apenas una rendija. Fue mi madre quien apareció. Me miró sin emoción. Solo dijo que no podía entrar, que ya era suficiente, que mis constantes ausencias, mis decisiones erradas, habían creado demasiada tensión en la casa, que su esposo, mi padrastro, no quería problemas, que ella estaba cansada, que lo mejor era que me fuera por un tiempo, susurré, como si mis labios no creyeran las palabras que acababan de salir de su boca. Intenté explicarme, le dije que solo había salido a trabajar, que no entendía, que no tenía a dónde ir, pero no hubo respuesta. Cerró la puerta con suavidad, como si no doliera más así, como si fuera menos cruel si lo hacía sin levantar la voz. Me quedé allí, bajo la lluvia, con las bolsas empapadas y las manos temblando. No sabía a dónde ir, no tenía muchos amigos. Las pocas amigas que tenía apenas podían con sus propias vidas. Mi padre había muerto hacía años, y ese día la única certeza que tuve fue que estaba sola, realmente sola. Caminé sin rumbo por las calles mojadas. El agua se colaba por mis calcetines. El frío calaba los huesos. Pensé en ir a un cibercafé para quedarme allí hasta el amanecer, pero el dinero que tenía apenas alcanzaba para algo de comida, no para quedarme horas en un lugar. Tampoco tenía a quien llamar. Mi exnovio vivía en otra ciudad. Mis tíos apenas recordaban mi nombre. Me senté en un banco bajo un toldo frente a una tienda cerrada. Abracé mis rodillas. Intenté no llorar. La ciudad siguió su curso. Autos pasando, gente saliendo de restaurantes, risas que no me pertenecían. Por momentos deseé desaparecer. El viento se volvió más fuerte y no tuve más opción que buscar un lugar más cubierto. Llegué a un pequeño parque cercano a la estación del metro, un rincón apartado con un banco de madera viejo bajo un árbol sin hojas. Me senté ahí, no por elección, sino porque el cuerpo no respondía más. Apoyé la cabeza sobre mi bolso, intentando dormir, temblando de frío y de pena.
Nunca imaginé que esa noche, que parecía el fondo del abismo, sería el punto de partida de algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba con suavidad por una ventana desconocida. Estaba en una habitación amplia, con sábanas blancas, un aroma a jazmín y el murmullo lejano de una ciudad que despertaba. Me senté de golpe. No sabía dónde estaba. Mi ropa había sido cambiada. Llevaba un pijama limpio. A un lado, una bandeja con desayuno caliente, sopa de arroz, pan de leche, frutas, té, todo impecablemente servido. Pensé que era un sueño, pero el dolor en los músculos y el recuerdo aún fresco del rechazo en casa me dijeron que no lo era. Una mujer joven entró a la habitación. Vestía uniforme de hotel de lujo. Me saludó con amabilidad. Me preguntó si necesitaba algo. Yo solo pude preguntar dónde estaba y cómo había llegado ahí. Una persona pidió que la trajéramos, me dijo con una sonrisa cálida. Él insistió en que estuviera cómoda, segura. Dijo que pronto vendrá a verla en persona. ¿Quién? Pregunté. Ella solo respondió. Alguien que nunca la olvidó. Y entonces supe, no con certeza, sino con una intuición profunda, que ese alguien era parte de un pasado que creí enterrado. Un recuerdo vago, con nombre y rostro casi olvidados, pero que pronto volvería con fuerza. Mi mente intentaba ordenar las piezas mientras el té se enfriaba frente a mí. Estaba en una habitación que parecía sacada de una revista. Las cortinas gruesas colgaban con elegancia, el piso de madera brillaba sin una mota de polvo y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos retumbando en las sienes. La mujer del hotel me había dejado sola, pero antes de irse, había encendido una pequeña radio junto a la ventana con una melodía instrumental suave que parecía sincronizarse con la calma irreal del lugar. Aún no entendía nada, no tenía fuerzas para dudar ni para desconfiar. Solo estaba cansada. Caminé hacia el baño. Me detuve frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la que había dormido en un banco de parque hacía apenas unas horas. Tenía el rostro limpio, el cabello recogido con cuidado y ojeras aún visibles, pero ya no tan marcadas. Parecía alguien que podía empezar de nuevo. Me lavé el rostro, me sequé con una toalla suave que olía a flor de algodón y regresé a la cama. Ahí, sobre la mesita de noche, había algo que no había notado antes. Un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano. No decía señorita, ni señora, ni ningún apellido formal. Solo mi nombre, el de siempre, el que nadie usaba desde que me fui de la escuela secundaria. Lo tomé entre los dedos con cierto temblor. Abrí el sobre con cuidado. Adentro, una hoja doblada con letra firme y elegante. No sabía cómo volver a hablarte después de tantos años, pero cuando te vi anoche, supe que ya no podía esperar más. Estás a salvo ahora. Pronto vendré a verte. K. La letra me golpeó el pecho como un eco del pasado. Solo una persona me llamaba así. Solo él, Kai, mi primer amor, mi vecino de la infancia, el chico que me compartía sus cómics, que me regalaba dulces escondidos en los recreos, que una vez me juró que cuando creciera se casaría conmigo, aunque yo no lo tomé en serio. A los 13, su familia se había mudado a otra ciudad y lo perdí de vista. Habíamos prometido escribirnos, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Los años pasaron. Yo cambié de escuela. Él nunca más volvió. A veces lo buscaba en redes sociales, pero jamás encontré nada que lo relacionara con la imagen que tenía en la memoria. ¿Era posible que ahora fuera él? ¿Podía ser ese mismo niño que una vez me llevó de la mano después de que me caí corriendo por las escaleras de la escuela? El mismo que me defendió de una chica mayor que me había empujado en el patio. Me reí, una risa pequeña, rota, incrédula. Pero una parte de mí,
La más profunda, la que nunca se había apagado del todo, creía que sí. Tocaron la puerta. Me senté de golpe. La misma mujer del hotel entró de nuevo, esta vez acompañada de otra persona. Un hombre alto, con abrigo largo, negro y una mirada serena. Era el mismo que me había llevado al hotel. Ahora lo reconocía. Me hizo un gesto con la cabeza. «Está lista para recibirlo», dijo en voz baja. «¿Quién?», pregunté, aunque ya lo intuía. «El señor Kang ha llegado», respondió. Mi corazón dio un vuelco. Kang Kai. Ese era su nombre completo. Lo había olvidado por años, sepultado bajo deudas, cansancio, dolores y rutinas. Pero ahora volvía con fuerza, como una ola que no se puede detener. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Apreté los puños para contener el temblor. El hombre me hizo un gesto para seguirlo. Salimos al pasillo alfombrado. El hotel estaba en silencio, apenas una música de fondo en algún rincón. Caminamos hasta una puerta, doble al fondo de un corredor amplio. El hombre la abrió sin decir nada. Entré. La sala era amplia, con grandes ventanales desde donde se veía la ciudad de Seúl amaneciendo. Y allí, de pie, junto a la ventana, estaba él. Llevaba un traje gris oscuro, perfectamente cortado. Su perfil era fuerte, maduro, sereno. No era el niño que recordaba. Era un hombre hecho y derecho. Un CEO podía notarse. Pero cuando se giró, cuando su mirada se encontró con la mía, el tiempo se dobló. Sus ojos seguían siendo los mismos. «Hola, Euna», dijo con esa voz suave que resonó directo en mis entrañas. «Pensé que jamás volvería a verte, pero anoche el destino decidió otra cosa». Me llevé la mano a la boca. No sabía si llorar o correr hacia él, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé allí como petrificada, mirándolo con el alma en shock. «¿Eres tú?», susurré. «Sí», respondió. «Y no permitiré que vuelvas a dormir en una calle nunca más». No supe cuánto tiempo estuve de pie mirándolo. Tal vez fueron segundos, tal vez fueron años, porque dentro de mí algo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Kai estaba ahí, real, tangible, más alto de lo que recordaba, más fuerte, más elegante. Pero no era eso lo que me conmovía, era su mirada, esa mezcla de ternura antigua y firmeza presente. Como si me hubiese esperado sin prisa, él dio un paso hacia mí, con cuidado. No se acercó más de la cuenta, no me invadió. Solo levantó ligeramente una ceja, como si me preguntara en silencio si podía hablar. Asentí, incapaz de emitir palabra. «Euna, no esperaba encontrarte así», dijo sin rastro de dramatismo. «No de esa forma. ¿Cómo me encontraste?», logré decir, con la voz más quebrada de lo que imaginaba. Kai desvió la mirada hacia la ventana por un instante. Se notaba incómodo, no por mí, sino por lo que iba a contar. No fue coincidencia. He preguntado por ti más de una vez en estos últimos años, pero no tenía información precisa. Tus redes sociales eran inexistentes. Nadie del pasado sabía dónde estabas, hasta que alguien te reconoció. Un excompañero de la secundaria te vio una vez en el mercado donde trabajas. Me envió un mensaje. Dijo que quizás eras tú. «¿Y tú viniste?», pregunté. «No podía no hacerlo», respondió. «Dejé una reunión pendiente y tomé el primer vuelo a Seúl. Pero cuando llegué a tu casa ya no estabas. Hablé con un vecino, un chico que reparte comida. Me dijo que te habían echado esa misma tarde. El corazón se me fue al suelo. No podía creerlo. Di vueltas por el barrio durante horas, hasta que te vi dormida en ese banco. Tragué saliva con fuerza. Era demasiada información, demasiada emoción. No quise despertarte», continuó. «Te veías tan frágil, tan cansada. Me acerqué, pero decidí que lo mejor era llevarte sin hacer ruido. Llamé a mi chofer, pedí una suite aquí. Quería que despertaras en un lugar seguro, cálido, digno.
No sabía si me reconocerías. No sabía si querías verme. Solo sabía que tenía que protegerte. Quise hablar, pero las palabras me dolían. No era solo la sorpresa, era la vergüenza, el peso de los años, de las decisiones, de lo que había perdido. Me senté en uno de los sillones y me cubrí el rostro con las manos. Kai, no tienes idea de lo que ha sido mi vida. No soy la misma niña. No soy nadie ahora. Me echó mi propia madre. No tengo casa, ni trabajo fijo, ni dignidad. ¿Por qué harías todo esto por mí? Él se arrodilló frente a mí, despacio, y con voz baja, casi un susurro, me respondió: porque tú eres la razón por la que me hice fuerte. Levanté la mirada. Lo miré con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Kai sonrió con una tristeza hermosa. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? En el segundo año de primaria. Tú tenías ese abrigo amarillo ridículo con botones enormes. Te reías de todo, incluso cuando llorabas. Yo era un niño inseguro, temeroso, que tartamudeaba cuando tenía que leer en voz alta. Pero tú me defendiste el primer día que me empujaron en el patio. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca lo olvidé, dijo. Y cuando mi familia se mudó, juré que algún día te buscaría, pero la vida se complicó. Mi padre enfermó, mi madre trabajaba día y noche. No tenía tiempo para sentir, solo para sobrevivir. Estudié, trabajé desde joven, dormía 3 horas por noche. Lo hice todo para no olvidar lo que me dijiste aquel día. ¿Qué te dije? Susurré. Tú puedes hacer lo que quieras. Solo no dejes que el miedo te mande. Me cubrí la boca, ni siquiera lo recordaba, pero él sí. Y cada vez que tenía miedo de arriesgar, me repetía esas palabras. Tu voz, tus ojos, tu fuerza. Tú me enseñaste a ser valiente cuando nadie creía en mí. Y ahora que por fin te encontré, quiero devolverte algo de todo lo que me diste sin saberlo. No pude más. Las lágrimas comenzaron a caer sin pausa. No eran de tristeza, eran otra cosa, algo más antiguo, más hondo. Kai no me miraba con compasión, me miraba con respeto, con esa ternura intacta del primer amor que no fue roto por el tiempo, sino pulido por la distancia. Me tomó las manos. Estaban frías pero firmes. No tienes que decidir nada ahora, no tienes que explicar nada. Solo quiero que sepas que tienes un lugar, que no volverás a estar sola, no porque te lo deba, sino porque quiero. ¿Y qué quieres?, pregunté. Kai me sostuvo la mirada. Quiero verte sonreír otra vez. Quiero saber qué te gusta desayunar. Quiero escuchar tus historias. Quiero construir algo contigo. No sé si es demasiado tarde para hablar de amor, Euna, pero sí sé que no es tarde para empezar de nuevo. La mañana avanzaba con una luz que ya no parecía indiferente. Kai seguía frente a mí, sosteniéndome con la mirada, pero sin presionar. Era como si supiera que cada palabra dicha dejaba un eco largo dentro de mí, como si entendiera que, aunque había dormido en una cama de lujo, mi alma todavía estaba sentada en aquel banco frío del parque. Me levanté con lentitud, intentando que mis piernas no temblaran, y me acerqué a la ventana. Desde allí, Seúl parecía otra ciudad, limpia, silenciosa, inofensiva, casi amable. Apoyé la frente contra el cristal, cerré los ojos por unos segundos y respiré hondo. Sentía que si me movía mal, si decía algo equivocado, todo desaparecería como un sueño. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí?, le pregunté sin girarme. Todo el que necesites, respondió sin dudar. No vine por negocios, vine por ti. No supe qué decir. Me giré lentamente y por primera vez me permití observarlo sin miedo, sin esa culpa pegajosa que me cubría desde hacía años. Kai ya no era solo un recuerdo idealizado. Era un hombre que había recorrido su propio camino, que había triunfado, que podía tener a cualquier persona, ir a cualquier lugar, y sin embargo, estaba allí, hablándome a mí. Tú
¿No estás casado? Me atreví a preguntar con un nudo en el estómago. Él sonrió, casi con ternura. Nunca tuve tiempo, ni ganas. Siempre sentí que algo me faltaba, como si hubiese dejado algo sin cerrar. Nunca me olvidé de ti, Euna. Y no lo digo por romanticismo. Lo digo porque es verdad. No era solo nostalgia. Era una certeza que me acompañaba incluso en los días más racionales. Me llevé una mano al pecho. Todo dolía y al mismo tiempo algo empezaba a sanar. Kai se acercó despacio, como si temiera asustarme. Sé que no tienes motivos para confiar en nadie, que la vida no ha sido justa contigo, que hoy no estás lista para tomar ninguna decisión. Pero quiero pedirte algo muy sencillo. Lo miré. Sus ojos no tenían prisa. Quédate aquí, por unos días. Este hotel es tuyo. Esta habitación es tuya. No tienes que irte, ni trabajar, ni explicar nada. Solo quédate, come, duerme, respira. Y si algún día quieres hablar, caminar, cocinar, estar, yo estaré, asentí, sin prometer nada. Pero por dentro, algo ya había empezado a moverse. Kai me dejó sola después de eso. Me dijo que tenía una reunión por la tarde, pero que enviaría a alguien de su equipo para que me ayudara con lo que necesitara. Y antes de irse, dejó sobre la mesita una tarjeta pequeña, negra, con su número de contacto y su nombre, Kang Kai, CEO, KH Group, PUKH Group. Claro. Ahora todo tenía sentido. Había visto ese nombre en los rascacielos, en las noticias, en los titulares económicos que solía ignorar. Kai no solo era exitoso, era uno de los hombres más influyentes del país. Y sin embargo, lo que más me sorprendía no era su poder, sino su forma de hablarme, sin superioridad, sin pena, como si yo no fuera una mujer arrastrando vergüenza, sino alguien que aún tenía valor. Pasé el resto del día explorando la habitación como si fuera una niña en un mundo nuevo. Me duché por segunda vez, solo por el placer del agua caliente. Me puse la bata blanca de tela gruesa, me senté en la cama y abrí la bandeja de desayuno que aún estaba tibia. Comí sin prisa, como si masticar despacio me diera tiempo para comprender. Por la tarde una asistente joven tocó la puerta. Traía ropa nueva, seleccionada cuidadosamente, como si alguien hubiera adivinado mis gustos de antes, los que ni yo recordaba. Blusas de algodón suave, pantalones de lino, ropa interior impecable, un pequeño estuche con productos de aseo, hasta un peine nuevo. «Todo esto es para usted, señorita», dijo con una sonrisa amable. El señor Kang pidió que lo organizáramos para su comodidad. Quise rechazarlo, pero no lo hice, porque por primera vez en mucho tiempo me sentí cuidada, no manipulada, no juzgada, solo vista. La noche llegó con una serenidad que me dio miedo. Me senté junto a la ventana, con una taza de té en las manos, observando cómo la ciudad encendía sus luces como estrellas modernas. Pensaba en mi madre, en mi hermana, en la forma en que me cerraron la puerta. Pensaba en el trabajo en la tienda, en los jefes que jamás aprendieron mi nombre. Pensaba en todas las veces que me dije, aguanta un poco más. Y entonces por primera vez me permití imaginar otra vida. Una en la que no tenía que aguantar. Una en la que alguien me preparaba una taza de té. Una en la que yo podía simplemente existir. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero supe que era él. Contesté. «¿Estás bien?», preguntó «Hey», con voz baja. «Sí», dije con un hilo de voz. «Estoy bien. Gracias». Hubo un silencio breve. Luego él dijo algo que se me quedó grabado. «No tienes que darme las gracias, Euna. Solo déjame estar cerca. Si no como pareja, al menos como alguien que no te soltará otra vez». Y con esa promesa, la noche ya no pareció tan oscura. Los días siguientes fueron silenciosos, pero intensos. Dormía profundamente, como no lo hacía desde hacía años.
Mi cuerpo empezaba a soltar el miedo acumulado. Comía sin medir raciones. Me vestía sin vergüenza. Cada mañana encontraba una nueva bandeja en la mesa, desayunos completos, pequeños floreros frescos y un detalle distinto cada día. Un día, una revista de arte. Otro, un libro con poemas de Yoon Dong-ju. Otro, un sobre con una nota escrita a mano. ¿Te gusta el jazmín o prefieres el olor a pan tostado? Era Kai. No me presionaba. No llamaba cada hora, pero estaba ahí, siempre, con gestos, con detalles, con presencia invisible pero constante, como una promesa de algo que aún no tenía nombre, pero que empezaba a tomar forma. Yo caminaba por el hotel como una invitada muda, observando cada rincón con cautela, como si aún pudiera romper algo solo con estar. Pero nadie me miraba raro, nadie me apuraba, nadie me preguntaba si ya me iba, y eso, solo eso, era una forma de curación. Una tarde, sin avisar, Kai llegó. No vestía traje. Llevaba una camisa blanca sencilla, los primeros botones abiertos, el cabello algo revuelto. Traía en la mano una bolsa de papel. «Traje algo que te gustaba», dijo sin más. La abrió y sacó un tteokbokki con mucho gochujang, justo como comíamos cuando éramos niños. Me reí. No pude evitarlo. «¿Te acuerdas?», preguntó. «Claro, pero pensé que tú ya solo comías sushi carísimo en restaurantes con nombres franceses». «Me sigue gustando lo mismo de siempre», dijo, encogiéndose de hombros. «Solo que ahora tengo dónde comprarlo». Nos sentamos. En el suelo, sobre la alfombra mullida de la habitación, comimos usando palillos de madera. Él se manchó los dedos de salsa como antes. Yo también. Reímos. No por la comida, sino porque por un momento era como si volviéramos a ser niños de nuevo. «¿Recuerdas cuando me rompí la rodilla en la excursión del colegio?», me preguntó. «¿Cómo olvidarlo? Me pasé toda la caminata empujando tu mochila y cargando tu chaqueta porque tú llorabas como bebé». «Yo no lloraba», protestó con una sonrisa. «Lloraste», le dije. Con mocos y todo, Kai soltó una carcajada sincera. Me miró con esos ojos que parecían tener todos los colores del pasado. «Nunca nadie me defendió como tú. Nunca nadie me hizo sentir tan visto». Yo bajé la mirada. El elogio me pesaba. «Y tú nunca me trataste como la pobre niña de barrio», le dije. «Cuando todos se reían de mis zapatos rotos, tú me decías que parecían zapatos de exploradora». «Porque lo creía», respondió sin vacilar. Nos quedamos en silencio. No era incómodo. Era como si las memorias compartidas crearan una burbuja a nuestro alrededor. Un lugar solo nuestro, sin juicios, sin ruido. Kai tomó un respiro y se puso serio de pronto. «Euna, quiero mostrarte algo». Sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño llavero. Era oxidado, viejo, con forma de estrella. «¿Eso es?», comencé a decir. «Sí», me interrumpió. «Lo encontré hace unos meses, cuando revisaba cajas viejas en casa de mi madre. Era el que te regalé en primaria. Decías que las estrellas eran tu refugio. Lo tomé con cuidado como si se fuera a romper. No puedo creer que lo hayas guardado. No podía tirarlo, porque tú eras mi estrella. Y tal vez aún lo eres». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino porque nunca imaginé ser recordada así por alguien. Después de tanto abandono, después de tantas puertas cerradas, ahí estaba, Kai, con mis pedazos en sus manos, reconstruyéndolos sin apuro. «¿Por qué no volviste antes?», susurré. Kai bajó la mirada. «Porque creía que no tenía derecho, que tal vez me habías olvidado, que tu vida era otra. Pero cuando te vi, entendí que no podía seguir esperando. Y ahora solo quiero cuidarte, aunque sea desde la distancia, aunque no quieras nada más que silencio, aunque solo seamos dos almas que se cruzaron para recordar quiénes eran». Me acerqué un poco.
lo suficiente para que pudiera oír mi respiración temblorosa. No quiero distancia, le dije. Quiero tiempo y calma. Y que no huyas si un día tengo miedo. Kai me miró como quien acaba de escuchar una canción que llevaba años buscando. No voy a huir. Y sin pedirme permiso ni hacer un gesto brusco, me tomó la mano. La sostuvo entre las suyas, con ese calor lento que no quema, pero tampoco se apaga, y en ese instante entendí algo que no había querido admitir antes. Mi corazón no había olvidado a Kai, solo estaba esperando que regresara. Esa noche no dormí, no por angustia, ni por miedo. Dormir se volvió imposible por una razón distinta. Había algo vivo dentro de mí, algo que no era ansiedad, sino una sensación nueva, dulce, casi desconocida. Como si mi cuerpo, por fin, recordara cómo se sentía la esperanza. Kai no se quedó. Después de compartir el teok bokki y aquel silencio lleno de memorias, me dio las buenas noches con una sonrisa que parecía prometer más de lo que decía. No me abrazó, no me besó, solo tocó mi mejilla con la yema de los dedos con una delicadeza que me dejó temblando. «Te llamaré mañana», dijo, antes de cerrar la puerta con cuidado. Me quedé de pie unos segundos, como si el aire tuviera perfume de él. Luego me senté junto a la ventana, como todas las noches desde que llegué, solo que esta vez no para preguntarme qué sería de mí, sino para agradecer estar viva, haber resistido, no haberme rendido cuando todo dolía. A la mañana siguiente, algo cambió. Ya no necesitaba saber qué haría ese día, no necesitaba controlar el tiempo. Me vestí sin urgencia, tomé el desayuno con calma y decidí bajar al jardín del hotel. El lugar tenía una terraza con flores de estación y bancos de madera que miraban a una fuente de agua serena. Me senté allí, entre las bugambilias, mirando cómo el agua corría sin apuro. Llevaba conmigo un cuaderno nuevo, uno que me había dejado la asistente el día anterior con una nota que decía: «Para que escribas lo que nadie más puede decir». Abrí la primera página. No sabía qué escribir. Entonces recordé una frase que Kai solía decir cuando éramos niños. No todo lo que duele debe quedarse adentro. Así que comencé por lo básico. No nombres, no fechas, no juicios, solo emociones. Hoy no me duele tanto la espalda. Hoy no me gritaron al entrar. Hoy no tuve que justificar mi presencia en ningún lugar. Hoy alguien me miró como si yo importara. Hoy alguien me eligió, no por deber, sino por querer. Escribí por horas, no para crear algo bello, sino para vaciar lo que pesaba. Lloré en silencio, con la pluma temblando entre los dedos. Cada palabra era una piedra que dejaba atrás. Cerca del mediodía recibí una llamada. Era Kai. «¿Tienes planes para esta tarde?», preguntó con voz tranquila. «No», respondí, apenas conteniendo una sonrisa. «Me gustaría invitarte a mi oficina». «¿Tu oficina?», repetí sorprendida. «Quiero que veas mi mundo», dijo. «No para impresionarte, sino porque hay un rincón en él que siempre estuvo vacío». No supe qué decir. Asentí, aunque él no pudiera verme. «Te enviaré un coche en 1 hora. Solo ven como quieras». Colgué con el corazón latiendo como si corriera sin moverme. La oficina de Kai no estaba en cualquier lugar. Era uno de los rascacielos más altos de Gangnam, con paredes de cristal y vista panorámica de la ciudad. El coche me dejó en la entrada privada, donde una recepcionista ya me esperaba. «Señorita Eunha, el señor Kang la está esperando». Me condujeron por un pasillo amplio, donde todo olía a madera fina y café recién hecho. Subimos por un ascensor silencioso. Piso 38. Cuando se abrieron las puertas, todo era luz y allí estaba él, de pie junto a una mesa baja, con una carpeta en la mano, vistiendo un traje oscuro sin corbata y una expresión serena. «Bienvenida», dijo, como si llevara años esperando que llegara.
Me tomó de la mano, me hizo pasar y me ofreció asiento. El despacho no era frío ni impersonal. Tenía cuadros abstractos, plantas en las esquinas, libros apilados sin orden. Y en un rincón, una repisa con pequeñas figuras de origami. Me acerqué. «¿Esto lo hiciste tú?», pregunté tocando una grulla de papel. «A veces», respondió, «cuando no puedo dormir. Me relaja». No imaginaba que el gran Sio Kang hacía origamis para calmarse. Kai sonrió. «Tú me conoces más que cualquier inversor», dijo. «Esa es la ventaja». Nos sentamos frente a frente, con una bandeja de té entre ambos. Él sirvió con cuidado. Su elegancia era natural, no aprendida, no ensayada, como si cada gesto suyo viniera de algo auténtico. «Te traje porque quiero mostrarte una parte de mí que nadie más conoce». Sacó un sobre de la carpeta, lo abrió con delicadeza y colocó una hoja frente a mí. Era un plano, una casa. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «Mi proyecto personal. Lo diseñé hace años, pero nunca lo construí. Es una casa en las afueras. Simple, de madera, rodeada de árboles. Siempre imaginé que si alguna vez me detenía, viviría ahí, solo, en paz. ¿Y por qué no la hiciste?». Kai me miró con seriedad, porque no tenía con quién compartirla. La emoción me subió como un nudo a la garganta. «No quiero presionarte, Euna. No estoy pidiéndote nada ahora, pero quiero que sepas que esa casa aún puede esperarnos». «¿Nosotros?». «Sí, si tú también quieres. Si decides que este nuevo capítulo puede incluirme, que tu historia no tiene que ser solo de abandono y dolor, que hay un lugar donde puedes amar sin pedir permiso». Mi voz apenas salió. «Kai, yo no sé cómo se hace eso. Nunca me cuidaron. Así. Nunca me eligieron. Siempre fui la opción descartable». Él se levantó. Caminó despacio hasta mí. Me ofreció la mano. «Entonces deja que yo te enseñe. No con promesas vacías, con tiempo, con constancia, con el tipo de amor que no hace ruido pero que nunca se va». Tomé su mano. Por primera vez no temblé, y en ese apretón supe que no estaba sola. Volvimos del edificio en silencio, pero era un silencio distinto. No era incómodo ni denso. Era uno que abrazaba, que decía sin palabras: «Estoy aquí, no hay apuro, no hay juicio». Kai me había mostrado su mundo sin máscaras, y yo, sin saber cómo, me sentía parte de él. No como una espectadora, sino como alguien que pertenecía. Esa noche, en la habitación del hotel, no pude dejar de mirar el plano que había traído conmigo. La casa era hermosa, pequeña, pero llena de detalles. Una biblioteca con estanterías de madera oscura, una cocina abierta con ventanales grandes, un jardín que rodeaba todo con curvas suaves, sin rejas. Y en el centro lo que él había llamado el corazón de la casa, un pequeño cuarto de té con el suelo de tatami. Pasé los dedos sobre el papel como si pudiera tocar ese futuro. Kai no me había pedido nada. No me había exigido una respuesta. Solo me había mostrado una posibilidad, una puerta abierta, una invitación a imaginar, y eso era algo que nunca antes me habían ofrecido. A la mañana siguiente decidí hacer algo por mí. Me levanté temprano. Me vestí con una de las blusas suaves que me habían regalado y bajé al café del hotel por mi cuenta. Me senté sola, pedí el desayuno que yo quería, no el que me ponían en la habitación, y lo saboreé sin mirar el reloj. Después caminé por los alrededores. Compré un libro en una librería de segunda mano. Entré a una tienda y me compré una bufanda, con mi primer dinero en semanas. Una bufanda solo para mí. No era por necesidad, era por elección. Por la tarde, Kai me escribió un mensaje simple. «¿Tienes ganas de cocinar algo esta noche conmigo?». Respondí sin pensarlo. Sí. Su casa en Seúl no era como había imaginado. No era un palacio de mármol ni un apartamento frío de vidrio.
Era un ático cálido, con pisos de madera oscura y paredes color tierra. Había libros por todas partes, plantas que colgaban de macetas sencillas, una lámpara de papel sobre la mesa del comedor y en la cocina, utensilios gastados por el uso. Casi todo lo aprendí viendo a mi madre, dijo Kai, mientras sacaba los ingredientes del refrigerador. Y algo viendo videos en internet, lo admito. Nos reímos. Cocinar juntos fue más que mezclar ingredientes. Fue aprender a movernos en el mismo espacio, a compartir, a equivocarnos, a disfrutar. Preparamos mandú caseros. La masa se rompía a veces. Él se quejaba como un niño. Yo le enseñaba cómo cerrarlos mejor, usando los dedos en forma de abanico. La cocina se llenó de vapor y de risas. Y por primera vez en años me sentí en casa sin estar en la mía. Después de cenar nos sentamos en el suelo, en el balcón, con una manta sobre las piernas. Seúl brillaba abajo como un mar de luciérnagas. Kai me miró de reojo. «¿Te ves distinta?», dijo. «¿Peor?», bromeé. «No», respondió con voz baja. «Más tú». Me ruboricé. Bajé la mirada. A veces siento que si respiro muy hondo esto se va a desvanecer, confesé. Kai se acercó apenas. No invadió, solo sostuvo mi mirada. Esto no es un sueño, y si lo fuera, no dejaría que se rompiera. Nos quedamos así, con el aire frío en el rostro, el calor de la manta entre las piernas y una sensación extraña de eternidad en los huesos. Era solo una noche, pero para mí era la primera de muchas en las que no sentía que debía ganarme el derecho a existir. Días después, Kai me llevó a ver la casa. No estaba construida aún, pero el terreno existía. A 1 hora de Seúl, rodeado de árboles altos y un arroyo pequeño que serpenteaba cerca. El invierno ya comenzaba a asomar en las ramas secas, pero el aire estaba limpio, puro. «Aquí es», dijo. «Aquí quiero empezar de nuevo». Me volví hacia él, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor. No sabía si podía amar, no sabía si tenía algo que ofrecer, pero sí sabía que ese lugar ya me hablaba. «¿Y si un día me rompo, de nuevo?», le pregunté con honestidad cruda. «¿Y si me encierro? ¿Y si te aparto sin querer?». Kai tomó mi rostro entre sus manos, no con fuerza, con cuidado, como si temiera que me quebrara entre sus dedos. «Entonces me quedaré en la puerta, esperando, con sopa caliente y un libro en la mano, hasta que decidas abrir», y en ese instante entendí que eso era el amor. No las promesas eternas, no los fuegos artificiales, no las palabras perfectas. El amor era quedarse, incluso cuando el otro no sabe si puede abrir la puerta. El terreno donde Kai soñaba con construir su casa era más que tierra y árboles. Era símbolo, era raíz, era futuro. No tenía paredes aún, pero yo ya lo sentía como un refugio. El aire olía a madera, a promesa, a la posibilidad de una vida sin miedo. Estuvimos allí por horas, caminando en silencio, sin planear nada. Con urgencia, sin definir un nosotros, solo permitiéndonos estar cuando pensabas empezar la construcción. Pregunté mientras él recogía una hoja seca del suelo. «El proyecto duerme hace años», respondió, girándola entre los dedos. «Pero si tú estás dispuesta, puedo hacerlo despertar». No supe qué decir. Me quedé observando cómo el viento jugaba con su cabello. Kai ya no era solo mi amor de la infancia, tampoco era solo el hombre que me salvó del frío. Era alguien que había elegido quedarse, sin exigencias, sin condiciones. Y eso valía más que cualquier techo. Volvimos a la ciudad con el corazón más tranquilo. Esa noche dormí en su ático, no como invitada, no como alguien de paso, sino como alguien que por primera vez
Podía sacar los zapatos y dejarlos donde quisiera sin tener miedo a que le dijeran que estorba. Kai me dejó una camiseta suya para dormir. Olía a él, a café y a libros. Me acosté con las piernas recogidas, abrazando una almohada que ya no parecía ajena, y por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas, ni gritos, ni sobresaltos, solo un sueño. Estábamos sentados en el porche de aquella futura casa, viendo caer la nieve, bebiendo algo caliente, en silencio. Él leía, yo bordaba y todo estaba bien. Los días siguientes fueron lentos y hermosos. Empecé a escribir en serio. No solo emociones dispersas, sino mi historia, la que nunca conté completa. Kai, sin presionar, me pedía que le leyera fragmentos. Me escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Me hacía preguntas suaves. A veces lloraba. A veces me tomaba la mano sin decir nada. «Deberías publicar esto algún día», me dijo una noche, después de que le leí un capítulo sobre mi infancia. ¿Y quién querría leer mi historia? Las mujeres que están en el mismo banco donde tú estuviste, las que aún no saben que merecen un lugar donde quedarse. Una tarde me llevó a conocer a su madre. Fue inesperado. Me lo dijo en el coche, mientras íbamos camino al norte de Seúl. «Ella quiere conocerte». Le conté un poco. No todo, porque creo que tú deberías decidir lo que se dice, pero sabe que eres importante. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No por miedo a la madre, sino porque era la primera vez que alguien me presentaba como alguien importante. La señora Kang era una mujer elegante, pero no de esas que te miran de arriba abajo. Tenía manos fuertes, como las de las madres que criaron con trabajo. Me abrazó al llegar, sin titubeos. «Gracias por hacer sonreír a mi hijo de nuevo», me dijo, y con eso bastó para que el hielo se rompiera. Almorzamos las 3 horas más cálidas que recuerdo. Me habló de Kai cuando era pequeño, de sus miedos, de su obsesión por los aviones, de cómo lloraba cuando una novela triste terminaba mal. Kai se sonrojaba. Yo reía, y sin darme cuenta sentí algo que me era desconocido: pertenencia. Al despedirme, la señora me tomó de las manos. «No tengas miedo de aceptar lo bueno», dijo con ternura. «A veces lo más difícil es creer que lo merecemos». De regreso, en el coche, Kai no habló mucho. Solo me miraba de reojo, como si buscara una confirmación en mi silencio. En un momento, se atrevió. «¿Estás bien?» «Sí», respondí. «Solo estoy digiriendo». Demasiado rápido». «No, al contrario, todo esto es lento, y por eso siento que es real». Kai sonrió. Me tomó la mano, sin necesidad de palabras. Y así, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una a una, supe que mi historia ya no era una serie de abandonos. Era una reconstrucción, y él era el puente. Esa noche, antes de dormir, abrí de nuevo el plano de la casa. Tomé un lápiz y, sin pensarlo demasiado, dibujé una cosa: un columpio atado al árbol grande del fondo. Lo imaginé allí, yo sentada, con el viento en la cara y Kai empujándome con una sonrisa. No necesitaba más, solo eso: un lugar donde me esperaran, una persona que me sostuviera, un futuro que no doliera. Desperté temprano, pero no por ansiedad. Era como si mi cuerpo hubiera entendido, por fin, que podía levantarse sin sobresaltos, que no necesitaba correr, que no había nadie esperando a gritarme desde la otra habitación, ni tareas urgentes que justificaran mi existencia. Solo había silencio y una cama que, por primera vez en mucho tiempo, era mía por derecho, no por lástima. Kai aún dormía, con el rostro semioculto entre las sábanas. El amanecer le dibujaba líneas suaves sobre la piel, y en ese instante supe que nunca había visto a nadie tan sereno. Me senté en la cama y lo observé en silencio.
no por curiosidad, sino por gratitud, porque él estaba allí, porque no sé, había ido, porque no me había soltado. Me levanté sin hacer ruido, preparé café, el bueno, el que él mismo había traído de un viaje a Jehú, y lo serví en las tazas de cerámica que usábamos todas las mañanas. Dejé la suya en la mesa junto a su cuaderno de trabajo. En la mía puse una flor pequeña que recogí del balcón. Minutos después, él apareció en la cocina, con el cabello desordenado y una sonrisa somnolienta que solo hizo que mi corazón se ablandara aún más. ¿Dormiste bien?, preguntó acercándose a besarme la mejilla. Asentí. No necesitaba palabras para responder a algo tan evidente. «Hoy quiero que hagamos algo especial», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Más especial que vivir en paz?», bromeé. «Más especial aún», respondió con una sonrisa. «Quiero llevarte a un lugar que fue importante para mí durante años, pero nunca llevé a nadie. El trayecto en coche fue largo, pero no importó. Él condujo con una mano en el volante y la otra en la mía. Por momentos hablábamos de cosas simples, qué música le gustaba, qué hacía yo cuando quería escapar mentalmente del mundo, qué lugares soñábamos con visitar algún día. En otros, simplemente callábamos. Pero ya no era ese silencio de antes, lleno de dudas o inseguridad. Era un espacio compartido, cómodo, como si nuestras respiraciones ya estuvieran sincronizadas. Finalmente, llegamos. Era una vieja estación de tren abandonada en un pueblo pequeño en las afueras de Gyeonggi-do. El techo oxidado, los bancos cubiertos de musgo y la señal descolorida parecían congelados en el tiempo. «¿Aquí venías tú?», pregunté asombrada. Kai asintió. Durante años, este fue mi lugar secreto. Cuando sentía que el mundo me quedaba demasiado grande, venía aquí, me sentaba en ese banco, señaló uno de madera a la sombra de un árbol, y escribía, o simplemente respiraba. Me acerqué y me senté allí. El banco crujió poco bajo mi peso. Cerré los ojos. El viento era fresco, las hojas susurraban algo que no entendía del todo, pero que me reconfortaba. Kai se sentó a mi lado, con los codos apoyados en las rodillas. Siempre soñé con traer a alguien aquí, pero nunca encontré a quién. No porque no pudiera, sino porque ninguna presencia me parecía adecuada. Y ahora sí, él me miró, con esa mirada que ya conocía, la que decía todo sin una sola palabra. Ahora sí, respondió simplemente. Nos quedamos allí por horas, hablando, recordando, riéndonos de cosas del pasado, confesando miedos, errores, deseos. En un momento, me atreví a decir lo que llevaba días en la garganta. «Kai, tengo miedo de fallarte». Él parpadeó lento, se giró hacia mí. «¿Por qué?». «Porque yo no sé cómo se ama sin romper. Porque toda mi vida me enseñaron a temer la ternura. Porque me enseñaron a dar, no a recibir. Porque cuando alguien me ofrecía algo bueno, yo pensaba que era una trampa». Kai bajó la mirada, apretó mis manos. «No quiero que me ames como una obligación, ni como una deuda. Quiero que me ames con calma, a tu manera, a tu ritmo. Yo puedo esperar, porque también sé lo que es tener miedo de lo bueno». Nos abrazamos allí mismo, en esa estación vacía, con el tiempo detenido y el sol escondiéndose detrás del techo oxidado. Al regresar a la ciudad, Kai me llevó por sorpresa a una pequeña librería. No era famosa, ni elegante. Era una de esas donde los libros están apilados de forma caótica, donde el suelo cruje y huele a papel viejo y café frío. Me guió hasta una sección escondida en el fondo. Literatura escrita por mujeres coreanas del siglo XX. «Quiero que estés aquí», dijo. «Quiero que tus palabras estén junto a las de ellas». Lo miré sin entender. «Quiero ayudarte a publicar tu historia, Euna. Tu verdadera historia, la que estás escribiendo». El corazón me dio un vuelco.
¿Tú crees que alguien va a querer leerla? Yo la leí y me cambió. ¿Cómo no va a cambiar a otros? Me puse a llorar ahí mismo, entre estantes torcidos y lámparas colgantes, porque por primera vez alguien no solo me escuchaba, me veía, me nombraba. Esa noche volvimos al ático sin decir mucho. Kai encendió las luces tenues, puso música suave, y cuando me giré, él estaba arrodillado frente a mí, no con un anillo, no con una caja, no con una declaración cursi, sino con un cuaderno entre las manos. Si algún día decides quedarte, si quieres esa casa, ese columpio, esa vida tranquila, quiero que empieces tú, dijo. Me ofreció el cuaderno. En la primera página había una sola frase escrita en su letra firme. Aquí empieza nuestra historia. Escribe tú la primera línea. Me temblaban las manos al tomarlo. Lo abracé. No por obligación, no por necesidad. Lo abracé porque era él, porque era el hombre que me había esperado, porque era el único que no me había soltado, ni cuando yo misma ya no creía en mí. Y esa noche, mientras él dormía a mi lado, escribí en el cuaderno una sola línea. Me quedé porque su silencio no me pedía nada, y su amor no exigía heridas. Pasaron las semanas y, poco a poco, lo que parecía un paréntesis en mi vida se volvió mi vida. Ya no era una huésped, ya no era la mujer que dormía en un banco. Ahora era Euna, simplemente, con días propios, con una rutina que no me dolía, con un presente que no necesitaba pedir disculpas por existir. Despertábamos temprano, no por obligación, sino por gusto. Kai preparaba el café. Yo regaba las plantas del balcón, leía en voz alta fragmentos de mis textos mientras él se vestía para ir a trabajar. A veces discutíamos sobre adjetivos, otras sobre qué planta necesitaba más luz. Nunca discutíamos sobre amor, porque ese estaba ahí, flotando, constante, sin exigencias, como un hilo invisible que sostenía cada gesto. Me convertí en parte de su mundo, sin hacer ruido, sin imponerme. Él me presentaba como su compañera, no su rescatada, no su historia de superación, no un símbolo, solo su compañera. En sus reuniones, en sus cenas con amigos, en los pequeños eventos donde antes habría querido esconderme, ahora me sentaba con la espalda recta, con una copa en la mano, con la certeza de que yo también tenía algo que aportar. Eres la calma en mi torbellino, me dijo una noche, mientras bailábamos lento en la cocina, con la radio sonando de fondo. El ancla que no sabía que necesitaba, y tú eres la primera casa donde no me siento de paso. Le respondí. El libro avanzaba. Cada día escribía más, ya no por desahogo, ahora por deseo, por pulsión, por necesidad de dejar constancia de que esa historia había sucedido, que una mujer como yo, que fue echada de su casa, que durmió en la calle, que fue olvidada por su propia sangre, también podía ser amada, escuchada, elegida. Kai me ayudaba con la edición, pero jamás corregía mi voz. Solo me sugería estructuras, me animaba a hilar mejor algunas partes. Me decía que cada palabra que escribía era una semilla, y que algún día alguien las leería y dejaría de sentirse sola. Eso es más poderoso que cualquier empresa, me decía, que cualquier imperio. Yo no sabía si era verdad, pero por primera vez quería creerlo. Un día, sin avisarme, me llevó al terreno. Habían comenzado las obras. No me lo dijo. Solo me tomó de la mano, me subió al coche y me condujo en silencio. Cuando llegamos, vi los primeros cimientos, las bases marcadas, unos obreros colocando las primeras vigas. ¿Esto ya empezó?, pregunté sin entender. Sí, dijo él con los ojos brillando. Empezó el día que dibujaste el columpio en el plano. Lloré.
Lloré como no había llorado desde que salí de aquella casa en la que me cambiaron la cerradura. Lloré por todas las veces que me hicieron creer que yo no merecía un lugar, que no era suficiente, que debía conformarme con las sobras. Kai me abrazó por la espalda, me sostuvo con firmeza. «Esta casa no es un regalo», me susurró. «Es una promesa, la de un hogar sin miedo, la de una vida compartida». Y supe que no hablaba solo de paredes y techos, hablaba de nosotros. La casa se terminó en primavera, no era grande, no tenía lujos exagerados, pero era perfecta. Kai había respetado cada detalle que imaginamos: la cocina abierta, los ventanales grandes, el cuarto de té y sí, el columpio, en el árbol del fondo. La primera noche allí dormimos abrazados, con las ventanas abiertas, oyendo el murmullo del arroyo cercano. «¿Lo crees ahora?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Por fin creo que merezco todo esto». Y esa frase no fue un acto de fe, fue una verdad sembrada y cultivada, porque ya no era la mujer que temía molestar. Era una mujer con voz, con historia, con derecho a elegir. El libro se publicó ese mismo año. No fue un bestseller, no salió en la televisión, pero sí llegó a manos de otras mujeres como yo. Recibí cartas, mensajes, abrazos silenciosos de desconocidas que me decían: «Gracias por escribir lo que nunca supe decir». Una tarde, en una conferencia, una chica joven se acercó llorando. Me abrazó sin pedir permiso. Me dijo que pensaba rendirse, que ya no podía más, pero que leyó mi historia y cambió de idea. Kayla observaba desde la última fila, con los brazos cruzados y los ojos húmedos. Sabía lo que eso significaba. Después de la conferencia, caminamos juntos por un parque. Él me miró y dijo: «¿Ves? No eras una sombra. Nunca lo fuiste. Solo te apagaron la luz, pero ahora iluminas a otras». Me detuve, lo miré a los ojos, y ahí, bajo el cielo abierto, le tomé la cara entre las manos y le dije la verdad más simple: «Tú fuiste mi amanecer». No hubo boda, no la necesitábamos. Nuestro amor no se selló con papeles, sino con decisiones diarias, con cenas compartidas, con silencios que sanaban, con esa casa que ya olía a historia. Mis hermanos volvieron a escribirme. Mi madre con el tiempo pidió verme. La recibí, la escuché, no para excusarla, sino para cerrar el círculo. No había rencor en mí, solo certeza. No me dolía más. Hoy me siento junto a la ventana de nuestro cuarto de té. Kai está afuera, colgando faroles para la noche. Pronto vendrán algunos amigos, cocinaremos, reiremos, viviremos. Y yo, que una vez dormí en un banco con las manos vacías y el alma rota, ahora sostengo una taza de té caliente, con el corazón lleno y la mirada serena. No tengo miedo. Tengo hogar, tengo amor, tengo historia, y todo eso comenzó el día en que alguien decidió no rendirse conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes en silencio. Dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite saber que nunca es tarde para volver a empezar. Porque, a veces, quien menos espera amor, termina encontrando un hogar. Y si alguna vez sentiste que no tenías un lugar en el mundo, recuerda esto: tú también mereces una historia que empiece con ternura y termine en paz. Nos vemos en el próximo video.